Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema análisis de mallas. El ejercicio nos pide encontrar los voltajes en cada resistencia, utilizando obviamente el análisis de mallas, pero observen que en esta ocasión es un ejercicio especial porque ya nos encontramos con una fuente de corriente y eso nos va a ayudar muchísimo a aplicar estos métodos. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es identificar cada resistencia, ya que nos piden su voltaje en específico. Vamos a nombrarlas, esta como R1, esta como R2 y esta como R3. Y nos piden el voltaje en la resistencia 1, voltaje en la resistencia 2 y voltaje en la resistencia 3. Lo segundo, vamos a proponer una corriente para cada malla. Tenemos dos. Esta va a ser para corriente 1 y esta va a ser para corriente 2 en la misma dirección que la fuente de corriente de 5 A. Polarizamos las resistencias. Para la malla 1, aquí entra es positivo, aquí sale es negativo. Aquí entra es positivo, aquí sale negativo. Para la malla 2, aquí entra es positivo, aquí sale es negativo. Aquí entra es positivo y aquí sale negativo. Y ahora vean esta maravilla. Para este lazo, el lazo de la corriente 2, su corriente va a ser igual a esta fuente de corriente. Así que podemos escribir que la malla 2, o sea corriente 2, va a ser igual a 5 A. Y con esto ya solo tenemos que hacer la ecuación para esta malla y sustituir corriente 2. Aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff para encontrar la ecuación de la malla 1, que recuerden que nos dice que la sumatoria de las caídas de tensión en un lazo cerrado son igual a 0. Así que malla 1, empezamos desde la fuente de voltaje, desde el terminal negativo, menos 10, seguimos la dirección de corriente 1, aquí hay un voltaje que va a ser el producto de 4 ohms por corriente 1, así que lo sumamos, 4 por corriente 1, seguimos, aquí hay otro voltaje que es positivo y va a ser igual al producto de la corriente de va a ser igual al producto de la resistencia de 6 ohms por la corriente 1, así que lo sumamos. Pero observen que de este lado también se genera un voltaje en la misma resistencia, producto de la resistencia de 6 ohms con la corriente 2. Va en la misma dirección, así que lo sumamos. Más 6, corriente 2 igual a 0. Reducimos términos semejantes y la ecuación nos queda como menos 10, más 10 corriente 1, más 6 corriente 2 igual a 0. Ya tenemos la corriente 2, así que la vamos a sustituir en la ecuación de la malla 1. Menos 10, más 10 corriente 1, más 6 por corriente 2, que es igual a 5, igual a 0. Desarrollamos menos 10, más 10 corriente 1, más 30, va a ser igual a 0. Aquí reducimos términos, nos queda como más 20, más 10 corriente 1, igual a 0. Despejamos 10 y 1, restando a ambos lados, menos 20, y aquí menos 20, 10 y 1 va a ser igual a menos 20. Dividimos entre 10 a ambos lados para tener que I1 es igual a menos 2 amperes. Observen cuánto nos facilitó tener una fuente de corriente en un lazo. Y ya con la corriente 1 y la corriente 2 vamos a calcular los voltajes en cada resistencia. Voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a resistencia 1 por la corriente que lo atraviesa, que en este caso es corriente 1. Sustituimos resistencia 4 ohms por
menos 2 amperes de la corriente 1 va a ser igual a menos 8 volts. Ya tenemos el voltaje en resistencia 1. Vamos con la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2 multiplicado por la corriente 1, pero también tiene un voltaje que genera corriente 2. Así que le sumamos, porque van en la misma dirección, corriente 1 y corriente 2, R2 por corriente 2. Sacamos el término común, R2 por corriente 1 más corriente 2. Sustituimos valores, 6 por corriente 1 que es menos 2 más corriente 2 que es más 5, igual a 6 por 3, así que el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 18 volts. Y ahora vamos a sacar el voltaje para la resistencia 3. El voltaje en R3 va a ser igual a la resistencia 3 por la corriente 2 que lo atraviesa. Sustituimos valores, 3 por la corriente 2 que es 5, igual a 15 volts. Y listo. Así de fácil y sencillo ya encontramos los voltajes en cada resistencia. Vamos a escribirlo para terminar el ejercicio. Voltaje en R1 va a ser igual a menos 8 volts. Voltaje en R2 va a ser igual a 18 volts. Y voltaje en R3 va a ser igual a 15 volts. Así que como conclusión, recuerden que si tenemos una fuente de corriente en una malla, esa va a ser la corriente de todo el lazo. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.